Quiero invitarle a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Aleluya. Quiero que lo leamos y después quisiera que entráramos en materia a través de una oración de ver lo que el Señor va a hacer y hablarnos este día. ¿Cuántos vienen con deseos de que Dios les hable? Amén. Todos, ¿verdad? Muy bien. Dice, quiero que leamos un solo versículo todos juntos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que sea la misma la que nos hable al corazón. Espíritu Santo, revela tu palabra, quita los velos en nuestra mente, en nuestra fe, en nuestros ojos y permite que podamos hoy escuchar y creer y dar fruto, como dice la Escritura. Que el que creyó y entendió, produjo. Queremos creer, queremos entender y queremos producir la palabra que está sembrando en nuestro corazón. Amén. La carta de los Efesios es una carta que nos habla de la providencia, sin lugar a dudas. Y nos explica el apóstol Pablo en el capítulo 1 cómo fue que Dios de antemano nos formó, nos creó, nos miró, nos escogió para salvación. Pero en el capítulo 2 empieza recordándonos que éramos sin Dios. Y nos empieza a recordar cómo es nuestra vida sin Dios. El capítulo 2 empieza diciendo que antes de venir al Señor estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de nuestros deseos. Éramos presas del enemigo y que en un momento, por gracia de Dios, Dios nos dio la fe para que pudiéramos creer y pudiéramos abrazar la salvación y la vida eterna que obtenemos mediante Cristo Jesús. Amén. Y esto Dios lo hizo para mostrar la abundante riqueza que hay en su misericordia y en su bondad. Pero cuando llegamos al versículo 10, el que acabamos de leer, nos damos cuenta ahora de ¿cuál es el motivo por el cual Dios nos ha salvado? Ahora lo dice claro la Escritura, somos hechura suya, es decir, no eres obra de un accidente. Quizá algunos podamos decir, bueno, es que la cara como que sí parece de accidente, pero no eres obra de un accidente, ¿sí? No eres obra de la casualidad, aunque quizá podemos decir, bueno, a mí mis papás no me planearon, ¿verdad? Pero Dios sí te planeó. Yo quiero decirte algo que decía un maestro en el instituto bíblico: tus padres te procrearon, pero quien te creó fue Dios. Y fuiste creado, escucha bien, dice este versículo, en Cristo Jesús. Ustedes recordarán que cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, Dios creó a la mujer de su costilla. Eva fue creada en Adán, pero tú y yo, y Adán y Eva también, todos espiritualmente hemos sido creados en Cristo Jesús. Es decir, que de Cristo Jesús, de su costado, el cual fue traspasado, salió vida eterna para que tú y yo fuéramos concebidos espiritualmente. Qué increíble que fuimos salvos por fe, salvos por gracia. El versículo 9 nos da un excelente descanso emocional. No fui salvo por mis obras. Para mí eso es un descanso. Yo no tuve que hacer algo o muchas cosas para que el Señor me salvara, para que el Señor me perdonara, para que Él me ofreciera vida eterna. No tuve que venir 3 años y decir, Señor, me he portado bien estos últimos 3 años, aquí está mi vida, ¿será que me pudiera salvar? Y que Dios dijera, es que haces buenas obras, entonces ahora eres salvo. No fue así. Fue por gracia, fue por fe. Estábamos muertos, estábamos en delitos, estábamos en pecados. No había cómo pagar nuestra culpa, nuestra condenación. Y Cristo vino, abrió con la llave de su salvación la puerta de la cárcel y nos ofreció salir. No hicimos nada bueno para que Él viniera a salvarnos. Pero la del micrófono, la mía no se espante. Okay. Escuche bien lo que quiero enseñarle en esta mañana. No fui salvo por obras. Diga conmigo, no fui salvo por obras, pero fui salvo para obras. Entonces lo que leemos aquí es que las obras que yo pudiera hacer no me salvan,
para que usted y yo pudiéramos caminar en esas obras, en esas acciones, en ese propósito que Él planeó. Escucha, cuando Dios te vio, te planeó, te diseñó, te formó, te puso en el vientre de tu madre y planeó un plan, un camino. Todo lo que tú has vivido forma parte del diseño de Dios para ti. Y Él desea que tú ahora camines en esas obras que Él ya preparó de antemano. La clave entonces de nuestro caminar con Dios es andar. Di conmigo, andar. Yo quiero que voltee con el que está a su lado y le diga, tienes que caminar. Y dígale esta frase que viene en la Biblia que vamos a ver en unos minutitos más. Levántate, porque largo camino te resta. Me trae micrófono, tráigame un sándwich, una torta, algo. Estamos ahí en ayuno. Bueno, espero, ¿verdad? Ahora quiero que meditemos en esto. Todo el libro de Efesios nos habla de cómo debemos andar, cómo debe ser ese caminar con Dios en nuestro día a día. Dios preparó obras para que tú andes en ellas. Preparó un camino ¿para qué? Para caminarlo. Pero ¿cómo debo de caminarlo, familia? Pablo dice en Efesios 4:1, mire, lo voy a mencionar. Dice, yo pues preso en el Señor. Efesios 4:1. Les ruego que anden como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Es decir, que el caminar en la fe, no fui salvo por obras, pero sí para obras. La razón por la cual estás aquí es porque no solo fuiste salvo, sino para qué seguimos viniendo a la iglesia. Venimos a la iglesia porque forma parte del diseño de Dios, entrenarnos, aprender, crecer, hacer comunidad, porque hay obras que Dios preparó y tenemos que andar como dignamente. Es decir, no podemos combinar un estilo de vida sin Dios con un estilo de vida en Dios. Tenemos que definirnos, y definirnos es caminar, como dice la palabra, no sentarme en el camino de los pecadores ni en la silla de los escarnecedores. Y eso no significa que no puedas ir al cine porque ahí se sentó un pecador, no, significa que no tienes que vivir como vive la gente que no conoce a Dios. Que no tienes que vivir o pensar como piensa la gente que no ha tenido este encuentro con la gracia transformadora de Jesucristo. Tienes que andar en las obras. Ahora, cuando conoces al Señor, tú descubres que tienes un plan. Tú descubres que tienes un propósito, que es crecer en la fe, madurar en la fe y servir a muchas personas. El miércoles hablé un poco de esto. Pero dice aquí que tiene que ser un andar como es digno. Tiene que ser un andar como un novio o una novia buscarían andar en ese pasillo que los lleva a su compromiso delante de Dios y de sus seres queridos. ¿Cómo viene la novia? Vestida sin mancha y sin arruga, con un vestido espectacular. El novio ese día se bañó y se presenta en el altar porque tiene que venir dignamente. Y así es la manera en la que tenemos que caminar, conforme a la vocación. Y la pregunta es, espartano, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu profesión? Algunos no sé si vieron esa película. Están dos ejércitos por pelear y dice uno, yo tengo más hombres que tú, yo tengo más soldados que tú. Le dice, no, yo tengo más soldados que tú. Dice, yo tengo 5,000 soldados y yo tengo 300, pero tengo más soldados que tú. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Y le pregunta a los soldados del ejército rival, ¿tú qué eres? Panadero. ¿Tú qué eres? Lanchero. ¿Tú qué eres? Agricultor. Y les pregunta a su ejército, espartanos, ¿cuál es su profesión? No, hombre, estos hombres no me ayudan, papá. Aú, y van a decir eso. A ver otra vez. ¿Cuál es su profesión? Cristiano. Aquí entran hermanas con todo, Yo sé que usted lo va a hacer con. ¿Cuál es su vocación? Pero tienes una vocación en la cual tienes que caminar como es digno. ¿Cómo es este caminar? Mira lo que dice el verso 17.
Esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no anden, nota la palabra clave es andar, como los otros gentiles que andan en su rollo, en la vanidad de su mente. Y nos empieza a decir ahí, con un corazón endurecido, una mente entenebrecida, una voluntad no rendida. Dice, no, ustedes no van a andar así. Ustedes tienen que andar, como dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Ahora, Efesios 5:8, vamos a seguir meditando. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, y por cuanto tú y yo somos luz en el Señor, tenemos que andar como hijos de luz. Recapitulamos, Dios me creó, Dios me salvó para buenas obras, el cual Él quiere que ande en ellas. Estas obras deben de ser un caminar digno, un caminar no como el de los otros gentiles, sino un caminar, como dice la palabra, en santidad, justicia y verdad. Y por cuanto en mí hay luz, tengo que andar en luz. Pero mire lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es responsabilidad. Es prontitud. Los que en alguna manera ejercemos una posición de liderazgo, en lo particular me gusta la diligencia. ¿Qué es la diligencia? Que las cosas se hagan conforme al plan, que las cosas se hagan en tiempo y forma, que se hagan con precisión, ¿sí? Que no se hagan con vacilación, que se hagan con... Yo les digo, si te vas a equivocar, pero equivócate con convicción. Hacer las cosas con diligencia demanda una convicción en ello. Y entonces dice aquí la Biblia, tú tienes que caminar con diligencia, no como necio, sino como sabio. Ahora, ¿qué es caminar con diligencia como sabio? Quiere decir que yo tengo que caminar en este llamado que Dios me asignó, no basado en mis emociones, sino basado en la sabiduría de Dios. Porque quien se basa en sus emociones para caminar en su propósito, tarde o temprano va a llegar a un punto peligroso que se llama la fatiga. Ahora, no hablo de un cansancio físico. Nosotros hemos estado ahorita en un ritmo de ministerio hermoso y lo que nos espera este año es más hermoso aún. Y es cansado viajar, es cansado. Hay gente que dice, ay, estos predicadores que vuelan, vete a un aeropuerto y fórmate y vete así todo apretado y esperan las turbulencias y llega y después llegas del aeropuerto a comer, de comer, a predicar, de predicar al hotel, al día siguiente te levantas, desayunas, predicas, comes, predicas y viajas de regreso. Y llegas a la iglesia a predicar. Eso pudiera ser cansado, físicamente lo es. Pero si tú trabajas en lo que el Señor te asignó, yo pongo el ejemplo de la predicación, tú puedes poner el ejemplo de lo que tú haces para Dios. Escucha bien, tú te puedes cansar físicamente, pero si tú actúas en tu caminar con Dios, con tus emociones, te vas a fatigar emocionalmente. Y aquí la Biblia dice, tenemos que andar como sabios, porque una persona fatigada, ¿sabes qué significa fatiga? Fastidio. No hay peor cosa que servir a Dios. No hay peor cosa que cumplir tu asignación en la tierra que con fastidio. La Biblia nos enseña que debemos de acabar la carrera con gozo. Y acabar con gozo no es algo circunstancial o emocional. Acabar con gozo la carrera es algo intencional. Es que tú te levantes todos los días y decir, voy a acabar este día con gozo. Para ello yo necesito andar en el plan de Dios con sabiduría. Entonces, hay mucha gente que levanta cosas con fe, pero por falta de sabiduría destruye lo que levantó con fe un día. Entonces, tú y yo tenemos que caminar con sabiduría, como dice aquí, mirando cómo andéis, no como necios. Necio es un no enseñable. Necio es alguien que no escucha la voz de Dios, no escucha consejo, sino que necesita caminar con sabiduría, necesita el consejo. Mira, hace 10 años en esta fecha, mi esposo y yo tomamos una decisión hace 10 años. Y hace 10 años yo servía en un ministerio, teníamos todo, teníamos muchas cosas a favor, pero el Señor nos estaba hablando de que era una temporada de cambiar y de caminar en una vida en el Espíritu más expresiva.
Y hace 10 años en esta fecha fue que decidimos renunciar a un ministerio y comenzar de cero lo que Dios nos estaba dando. Y en ese proceso, amados, yo les quiero decir que en el proceso del tiempo hubo muchos momentos donde emocionalmente quisimos decir ya, pero no era el tiempo. La sabiduría es que tú tomes las decisiones que van alineadas a tu propósito en el tiempo que Dios lo ha permitido. Y recuerdo que en ese proceso Dios nos conectó con gente del reino que veníamos y necesito un consejo, necesito una palabra, necesito instrucción, porque queríamos caminar como sabios, no como necios. Si tú quieres llegar a tu destino en Dios, se va a demandar de nuestra vida una completa entrega a la sabiduría. Amén. Pero mire lo que dice el 18, me encanta esto: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos ¿de quién? ¿Llenos de quién? Entonces, ¿cómo tengo que andar? Tengo que andar como es digno, tengo que andar con diligencia, tengo que andar como el nuevo hombre, tengo que andar en sabiduría y tengo que andar en el Espíritu. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Ahora, haz una comparativa entre un hombre embriagado y un hombre lleno del Espíritu. Vamos a pensar en el hombre embriagado. No piensen en su testimonio personal, piensen en algo más. Pero ¿cómo camina un hombre embriagado? Pues si camina, si puede, camina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el hombre cuando se embriaga? O la mujer, o la persona que se embriaga empieza a llenarse de alcohol y el alcohol empieza a crear un efecto físico, ciertas reacciones químicas y orgánicas dentro de él que empiezan a afectar ciertos reflejos, ciertas funcionalidades, más allá del daño a largo plazo. En el momento la persona que se embriaga, que tomó y se excedió y se embriaga, empieza a divagar. Y tú ves una persona embriagada o drogada y la persona cambia su carácter, cambia su manera de hablar, cambia su manera de caminar, dice cosas a veces sin sentido, tiene otra percepción de la realidad. De la misma manera, una persona llena del Espíritu Santo va a cambiar su manera de caminar, va a cambiar su manera de hablar, va a cambiar su manera de expresarse. Sí, porque podemos decir que estamos llenos del Espíritu porque oramos en lenguas, pero si eso no afecta nuestra manera de hablarle a los demás, yo dudo que estés totalmente lleno del Espíritu Santo. Puede que hables en lenguas y no lo dice alguien que no cree en esto, lo dice alguien que lo cree, que lo vive, lo practica y que no puedo prescindir de mi oración en el Espíritu ningún día. Pero también entiendo que la manera en la que le voy a hablar a mi esposa, a mis hijos, a aquellos que me rodean, tiene mucho que ver y tiene que estar conectado con las lenguas que oro. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, la llenura del Espíritu Santo afecta cómo yo ando. Y el Señor es tan increíble que nos dejó un plan y un propósito tan glorioso que la única manera de poderlo desarrollar es lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo andar como es digno? ¿Cómo puedo yo andar con diligencia? ¿Cómo puedo yo andar sin la vanidad de la mente que tenía antes? Llenándome del precioso Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? La oración, momentos de búsqueda, la palabra, la adoración, la vida en iglesia. Hay muchos elementos que componen esta vida en el Espíritu. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Y yo sé que algunos quizás nos podemos identificar en esto. Que ha habido momentos que, aunque sabemos que tenemos un llamado, obras que Dios preparó de antemano, llega un punto donde las rodillas ya no quieren avanzar, donde las piernas espirituales de la fe se han paralizado. Y entonces necesitamos preguntarnos lo siguiente: ¿qué hago para continuar caminando con Dios? Ahora la Biblia nos habla de esto. Mire, dice Jeremías 12:5. Si corriste con los de pie y te cansaron, y no pudiste hacer el TCD, quieres estudiar en el Instituto Bíblico. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos?
Nos está hablando de aquí, la Biblia está haciendo una parábola de un caminar. Y dice, si tú ibas con los que corrían a pie y Dios te está preparando una temporada para un aceleramiento. ¿Cuántos quieren un aceleramiento en su vida? La pregunta es, si te cansaste cuando corrías, ¿qué vas a hacer ahora que viene el caballo? Yo creo que como iglesia estamos entrando a la temporada, 10 años ya. Y yo creo que esta temporada no tuve una visión ni nada, pero cuando yo leí esto, yo me imaginé un caballo. No sé si fue visión profética o no, pero yo lo voy a tomar como una imaginación profética de que viene un aceleramiento en nuestro caminar con Dios. Amén. Pero no nos podemos, tenemos que aprender a continuar en la carrera, porque si no hemos podido correr con lo poquito o aquello que Dios nos delegó o aquello que Dios nos ha pedido, ¿cómo vas a hacer cuando venga el descubrimiento de todo el propósito? Ahora, Dios a cada propósito, y vete tú mismo como un propósito, sembró un potencial. El potencial ya está en ti. Mateo capítulo 13, 4 semillas. Las 4 tenían potencial. ¿Cuál era el potencial? Caer en tierra, morir. Dice a Mauri, crecer, pero no puedes crecer sin morir. Morir, nacer, crecer y reproducirse. Las 4 tenían potencial, pero las 4 no estaban en el escenario correcto. Y tú y yo tenemos que entender que el propósito de Dios ya está sembrado en nuestra vida. Amén. Él puso un propósito tan glorioso que puso su espíritu en ti. El espíritu que levantó un día a Jesús de los muertos fue el que se te metió cuando viniste a Jesús. Tremendo. Una realidad en cada creyente. Ese potencial está en ti para que tú hagas las obras que Dios ha preparado de antemano, pero a veces sentimos que nos cansamos. Por eso dice Isaías también 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y miren lo que harán. Correrán, ya con los de caballo, y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es decir, que no habrá algo que fatigue el gozo en tu corazón de andar en las obras que Dios ha preparado de antemano para que tú andes en ellas. Evidentemente el cuerpo se desgasta. Entre más avanzan los años, más trabajo cuesta, ¿verdad? Pero ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu alma? Está fatigada. Cuando alguien sirve con fatiga, se le nota en el rostro molestia, frustración. Y es muy sano decir, para. No solo por tu bien, sino por el de los demás también. Pero los que esperan en Jehová y a Jehová, los que están expectantes de una visitación, los que están expectantes de una intervención de Dios, los que están expectantes de un desarrollar de Dios todos los días de nuestra vida, estos tendrán nuevas, ¿qué? Fuerzas. Y tendrán fuerzas para correr. Pero escucha bien, ¿de qué me habla el correr y el fatigarme? Hay temporadas en la vida que son de explosión, correr. ¿A cuántos les gustan las Olimpiadas? Me encantan. Lo que menos veo en las Olimpiadas es fútbol. Eso lo dejamos para el Mundial. Pero a mí me fascinan las Olimpiadas, las carreras, el atletismo. Los 100 metros, ¿verdad? Yo me acuerdo que en las últimas que pasaron, yo buscaba, y si ya habían pasado, les decía, no me digan nada, yo quiero verlas en vivo para ver quién gana. Y es increíble la explosión. ¡Pah! Y sale los 100 metros. ¡Correrán! Hay momentos donde Dios va a sonar el balazo y tienes que correr por muchas cosas. Tienes que correr por tu destino. Y es increíble los 100 metros. Pero yo rara vez he visto a alguien sentado en la tele viendo un maratón. Ah, tú sí. Cada quien su religión.
el maratón, ¿cuánto dura un maratón? No de 42, 2 horas y media. Una carrera para prácticamente el maratonista no corre. ¿Qué hace? Camina. El maratonista, de hecho, si el marchista se le llama, de repente corre o brinca, se le llama está flotando y lo tienen que sancionar. Y no puede hacer eso. Amado, a veces tu caminar con Dios, el andar va a ser una carrera para correr 100 metros y con vallas, leones, cocodrilos y lo que Dios te ponga. Pero eso son temporadas. Pero por lo regular estamos en un maratón de 42 kilómetros. Y te digo algo, creo yo, es mi percepción, que a veces es más cansado caminar que correr. ¿Me estoy explicando? Porque el correr es... Pero el caminar demanda mucha paciencia, resistencia, hiperresistencia e insistencia. Y tienes que mantenerte en ese ritmo. Y va a haber momentos en la vida donde van a venir amenazas. Y a veces, escucha bien, a veces amenazas por hacer lo correcto o por hacer la voluntad de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿No se ha enfrentado usted a desafíos por hacer lo correcto? Y hubo un hombre en la Biblia que tuvo que enfrentar esto. Pero que al enfrentarlo Dios le dio esta palabra: levántate porque largo camino te resta. Yo quiero terminar toda esta base en la historia de Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Acompáñame a ver esta linda historia. Porque en esto vamos a encontrar 3 decisiones que van a liberar nuestro destino. Acab dio, versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel, y hablo de el espíritu que te va a mantener en un deseo de no caminar, es el espíritu de Jezabel. Y le habló a Elías. Ahora, ¿a quién ataca este espíritu? Ataca a la gente de fe y de fuego. Cuando te sientas en fuego, cuando te sientas en fe, no dudes que el ataque que viene será de este espíritu, porque este espíritu ataca a gente que dice: hoy me levanté con ganas de cortar la cabeza a los profetas de Baal. Mañana Jezabel te va a estar esperando. Y dice Jezabel: así me hagan los dioses y aún me añadas, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Yo me pregunto, ¿qué peligro? Había combatido días antes con 850 profetas. Había visto caer fuego del cielo. Por su boca el cielo se había cerrado. Y en 3 años no había llovido. ¿Qué peligro podía enfrentar este hombre? Es como quien ha visto milagros, a quien ha visto sanidades, quien ha visto señales y de repente se espanta porque le da gripa. Me voy a morir de gripa. Así está Elías. Ha visto el fuego caer del cielo. Tuvo el valor para pelearse mano a mano. ¿Y con qué poder lo revistió Dios? Una escena medio sanguinaria, yo lo sé. 850 los mató a todos violentamente. Ahora está atemorizado, ni siquiera por mirar a Jezabel, sino por un mensajero que Jezabel le envía y dice, viendo el peligro. Y yo me pregunto, ¿a quién iba a enviar Jezabel a matarlo? ¿A un soldado? ¿Tú crees que algún soldado del pueblo de Israel se iba a atrever a venir delante del hombre que mató 850 brujos, del hombre que hace caer fuego del cielo, del hombre que hace que el cielo se cierre por 3 años y no llueva? ¿Tú crees que algún soldado se iba a atrever a pararse delante de ese hombre? Yo pienso que no, pero él creyó que sí. Y vino entonces un ataque a su espíritu que distorsionó la realidad. ¿Por qué a veces el camino se para? ¿O por qué a veces caminamos y nos frenamos? Porque hay una distorsión en la realidad. Él se fue por el desierto y mira lo que dice: y dejó allí a su criado, se fue solo. Siempre que estos ataques vienen a tu caminar, te van a hacer sentir que estás solo en la vida.
Y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuánto se fue? ¿Me están siguiendo? Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Fíjate bien hasta dónde había afectado esta supuesta realidad que él tenía en su mente. Un hombre de fuego estaba ahora, solamente había podido caminar un día. Y cuando caminó ese día, caminó en soledad, deseaba morirse, le pedía a Dios que le quitara la vida y le entró un espíritu de comparación. Es que nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Y tú tampoco sabes lo que la demás gente vive. ¿Sabes qué me habla aquí Elías? Una de las herramientas que el diablo va a poner para frenar tu caminar es hacerte creer que eres la víctima del cuento. Y no porque no nos hayan hecho algo, amados, sino porque el diablo quiere llevarte de ser vencedor a ser víctima. El diablo teme al vencedor que hay en ti. Por eso te engaña y te hace creer que en todo esto eres la víctima del cuento. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, depresión. Y aquí luego un ángel le tocó. Tuvo que venir un ángel: levántate y come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una tortita asada. Usted póngale de lo que quiera, milanesa. Si el pastor Oscar les antojó un ribeye, yo les tengo que hacer que se les antoje una torta del chino, aunque sea aquí de Ceníes. ¿Cuántos se ministraron con el ribeye? Poneme un choripán, la torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Póngale el sabor que usted quiera. Jamaica con hielos. Y comió y bebió. ¿Y qué? Y volvió a dormirse. ¿Cuántas veces Dios te ha alimentado y has vuelto a tu estado? ¿Cuántas veces Dios te ha venido, te ha dado una palabra, te ha hecho sentir al Espíritu Santo y vuelves? Y tuvo que venir otra vez. Mire lo que dice aquí. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, no te estoy alimentando para que no te mueras. Hay muchas veces que solamente comemos la palabra, recibimos el toque de Dios para subsistir un día más. No. Lo que el Señor te dice este día es: no te doy mi presencia, no te doy mi palabra para que aguantes un día más. Te estoy dando mi palabra y mi presencia para que te levantes tú. Dios, levántame, no, levántate tú, porque largo camino te resta. Hay un llamado, hay un propósito, hay obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Y se levantó, versículo 8, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, mire, caminó 40 días. Entendió el propósito de por qué Dios lo estaba alimentando, pero volvió. Versículo 10, volvió y se metió en una cueva. Versículo 9, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor te pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esa cueva? ¿Por qué no continúas tu caminar en Dios? ¿Por qué no te levantas y continúas? Y amados, Dios no está esperando que seamos perfectos, pero sí moldeables. Dios no está esperando que seamos perfectos, pero sí obedientes. Dios no está esperando que seamos perfectos, pero sí disponibles. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él vuelve a responder su rollo. He sentido un vivo celo por Jehová, tal. Y solo he quedado yo. Y ni siquiera era cierto eso. Había un hombre que tenía 100 profetas escondidos en una cueva. A veces el dolor, la tristeza, la depresión nubla nuestra realidad. Entonces Dios tiene que venir con 3 instrucciones y 3 decisiones liberadoras para que tú y yo caminemos en nuestro destino. Versículo 11, y le dijo: sal fuera. ¿Qué es lo primero que tú y yo tenemos que hacer? Escápate de la cueva. Ya no te quedes en esa cueva. Sal fuera. Parece obvio, pero Dios te dice: Elías, el pan que yo te doy, el agua que yo te doy, te dan para estar en la cueva, pero lo que yo quiero hacer en tu vida no está en esta cueva. Sal
de la cueva. Primer punto, escápate de la cueva. ¿Por qué? Porque la cueva te va a volver a ahogar en el victimismo. La cueva te va a volver a ahogar en la injusticia. La cueva te va a volver a ahogar en el miedo, el delirio, la depresión. La cueva es un lugar peligroso para gente ungida. La cueva es un lugar peligroso para gente que ha visto caer fuego del cielo. La cueva no es el lugar que Dios diseñó para aquellos que han aprendido a tener victorias en Dios. Amado, la cueva no es más que una trampa del enemigo para hacerte creer que tu asignación terminó. Por eso la cueva no es un proceso, la cueva es una trampa y tienes que escapar de ella. Sal, Elías, y ponte en el monte de Jehová. Escapa de tu cueva. ¿Cuál es tu cueva? Yo pregunto, ¿identificas tu cueva? Tienes que escapar de ella. A lo mejor nuestra cueva es perdonar a alguien. La decepción. Yo tuve que experimentar salir de varias cuevas. El abuso sexual fue una de ellas. Muerte de seres queridos ha sido una de ellas. Traiciones ha sido una de ellas. Errores propios ha sido una de ellas. Y tú y yo tenemos que entender que la cueva no es un lugar para quedarnos a dormir, porque quien duerme en la cueva, ahí morirá. La cueva es un lugar para escapar. Pero lo segundo, lo que le dice, y vete al monte delante de Jehová. Lo segundo es, exponte a su presencia. Elías, si me puedes ir ayudando, José. Elías estaba por ver cosas increíbles. Estaba por ver un viento, ¡pah!, que iba a romper las rocas. Estaba por ver un terremoto que iba a sacudir el lugar donde estaba. Estaba por ver fuego y ya lo había visto. Pero estaba por experimentar algo de Dios que nunca había experimentado. Un teólogo llamado Matthew Henry dice que esto del... ¿Cuántos han preguntado y por qué pasó esto del viento, el fuego, el terremoto? ¿Y qué dice? Y Dios ya no estaba ahí. Escucha bien. Hay maneras en las que Dios se movió un día, en las que ya no está ahí. Hay cosas que Dios hizo en tu vida en el pasado. Da gracias a Dios. Lo que Dios hace es nuevo cada mañana. Decía el pastor Manuel Carranco, cada mañana Dios nos da 84,000 neuronas nuevas. Eso ya es misericordia. Elías conocía el fuego, Elías conocía el terremoto, Elías conocía el viento, porque un remolino, ¿se acuerdan cómo él caminaba entre los remolinos y se le adelantaba el que iba en caballo? Elías conocía todo eso, pero no conocía el silbo apacible. Y Matthew Henry dice, los truenos, los relámpagos y el terremoto correspondían a la manera violenta en la que Dios se movía en el Antiguo Testamento, pero el silbo apacible corresponde al viento suave de la misericordia de Dios que venía en Cristo Jesús. Silbo apacible, como el lugar donde nació Jesús, un pesebre apacible, pero no por eso sin gloria. Y tú y yo tenemos que aprender a discernirlo. Nos encanta el fuego, nos encantan los terremotos. Pero qué hermoso es cuando de repente descubres que es Dios que te está hablando y te está llevando en una nueva manera que no conocías. El tema no era la manifestación, el tema es que esto era nuevo. Exponernos a la presencia no tiene que ver con cómo se manifiesta, sino con que esperar que Él haga cosas nuevas. Y el tercero me encanta. Versículo 15. Le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás. Y le dice Dios a Elías: ¿piensas que estás solo? Hay tres personajes claves que están esperando que tú les actives.
Si piensas que ver el fuego caer del cielo fue lo último que Dios te concedió, no creas esto. Porque hay cosas que Dios está preparando para ti. ¿Y sabes cuál es lo tercero? Enfócate en levantar a otros. Enfócate en ganar a otros. Enfócate en influenciar a otros. Enfócate en bendecir a otros. Enfócate a ministrar a otros. Enfócate a ayudar a otros. ¿No te pasa que cuando traes un problema llegan 3 personas con el mismo problema y de repente le sueltas unas palabras que dices: wow, voy a ir a un espejo y me las voy a decir a mí? ¿A quién le ha pasado? ¿Quién ha tenido que desanimar animar cuando está desanimado? También hay unos que desaniman cuando uno está animado, pero ¿quién ha tenido que animar cuando tú estás desanimado? ¿Cuántas veces has tenido que orar por un enfermo cuando tú te sientes mal? ¿O alguien en tu casa está peor? Yo les he platicado cuando entré a orar por mi papá. Estaba intubado, oro por él, salgo. Está otro señor, oro por él también, ahí en el Hospital Militar Central de México. Salgo, mi papá fallece a los 2 días. Entro, me despido de mi papá y veo al hombre de al lado completamente sano. ¿Y sabe cuál fue la palabra de Dios? Enfócate en tu asignación. No te puedes quedar en la cueva de: ay, mi papá, sí, me duele obviamente, pero no puedo quedarme peleado con Dios porque Él hizo un milagro en el cuarto de al lado. Enfócate en tu destino, enfócate en lo que Dios preparó para ti. Y le dice: vas a ungir a 3: a Hazael como rey de Siria, vas a ungir a Jehú, el hombre que iba a matar a Jezabel, vas a ungir al que va a destruir lo que te tiene así. Y vas a ungir a uno que va a cargar el doble de gloria que tú, que se llama Eliseo. Pero vuélvete por tu camino. Qué tremendo. Yo creo que Elías hubiera dicho: chalas, me hubiera ido por el más corto. Elías se fue por el más largo, el del desierto. ¿Qué le dice Dios? Vas a volver al desierto, pero no vas a volver igual. Porque te saliste de la cueva y la cueva salió de ti. Porque te expusiste a una nueva dimensión de la presencia de Dios. Y porque ese camino de regreso ya no vas distraído, ya no vas cegado, ya vas enfocado en lo que Dios quiere que tú hagas. Así que quizás salgas de aquí y tengas que regresar por la misma ruta y tu mismo desierto y tus mismos problemas y tus mismas crisis, pero amado, ya vas enfocado. Y el enfoque tiene un poder tremendo. Por eso es que nuestras emociones se ven atacadas. Las emociones sufren ataques para desenfocarnos. Pero cuando viene el Espíritu Santo y escapas de la cueva, te expones a nuevos niveles de la presencia y te enfocas, algo en ti y en mí hace que el fuego del primer amor vuelva a surgir, porque sé que fui creado para cosas mayores que mis problemas, para cosas mayores que mis afanes. Tus afanes solo son la escuela para que tú aprendas a liberar a todos aquellos que han pasado y pasarán por donde Dios primero te pasó a ti. Y me encanta porque llega Elías con Eliseo y le avienta el saco. Y Eliseo sabía. No le pregunta a Eliseo: ¿qué significa esto? Eliseo le dice: deja, voy y me despido de mis padres y mato mis animales y mato la yunta y renuncio a todo, porque entiendo que este es el tiempo que Dios me está llamando. Hay Eliseos esperándote. Hay gente que no conoce a Dios, que está orando por ti, no por tus necesidades, sino para que cumplas las obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Quebranta mucho cuando alguien viene y me dice: gracias por lo que Dios ha hecho. Y digo: yo solo fui una respuesta a tu oración. ¿No te quebranta saber que alguien está orando para que tú te actives? Y orando ni siquiera. No hablo de un concepto religioso de orar.
sino que alguien está: Dios, mándame a alguien. Y ese alguien eres tú. Estás por acá. Hay un Jonás en el fondo del vientre del pez, clamando porque tú comiences a caminar en las obras que Dios preparó de antemano. Hay una frase que a mí ha ministrado mi corazón durante muchos años, y es una oración con la que quiero que terminemos. Señor, quiero ser todo lo que esperas de mí. Muchas veces he hecho esa oración pidiendo perdón por no serlo, porque me he fatigado. Pero estos 3 pasos me han ayudado: salir de la cueva, escapar de la cueva, exponerme a la presencia de Dios y mirar adelante como Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto que tenía por delante menospreció la vergüenza, menospreció el dolor. Porque ¿sabes qué estaba Jesús viendo en la cruz? Te estaba viendo a ti. Ver a Jesús en la cruz, verte a ti en la cruz, le hizo sordo a las injurias, a las calumnias y a las burlas. Verte a ti en la cruz le hizo insensible a los golpes, los pudo soportar, porque Él te miraba caminando en tu llamado y en tu propósito. Si tú eres de aquellos que quieren decirle a Dios: quiero ser todo lo que esperas de mí, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Si hay una cueva de la que te tienes que escapar, si hay una nueva temporada de exponerte a la presencia, y no hablo de que vengas a las reuniones, ven, eso es muy bueno. Hablo de exponernos día a día. Por gracia de Dios, este año el Señor nos ha sorprendido ocupándonos en este año, sirviendo no solo aquí en la iglesia, sino el cuerpo de Cristo en muchas iglesias. Y ayer que llegaron algunas invitaciones, yo le decía a mi esposa: tengo un temor reverente. Yo no quiero ir con el mensaje que sé que pega. Yo quiero ir con un corazón completamente preparado. Y esto demanda quizá días de ayuno, de oración, de búsqueda, de meditación. Quiero ser todo lo que esperas de mí, exponerme a nuevos niveles de la presencia. Si tú lo sientes, que esta es tu necesidad, si tú tienes que enfocarte en discipular a otros, yo quiero invitarte a que si tú sientes alguno de estos 3 llamados, puedas venir aquí al frente. Si hay una cueva de la que tienes que escapar, si hay un nuevo nivel de la presencia de Dios al que te tienes que exponer, si hay un nuevo enfoque que tienes que abrazar, ven, yo quiero orar contigo. Pase. Gracias. Y lo único que vas a orar es: Señor, lo único que pido, si no alcanzas lugar aquí al frente, en tu lugar alcánzalo levantando tus manos. Dile: quiero que seas mi primera